¿Te imaginas un país que decidió crecer no hacia arriba ni hacia los lados, sino directamente hacia el mar? Pues eso es exactamente lo que hizo Mónaco. Allí, donde antes solo había mar Mediterráneo, hoy hay un nuevo barrio lleno de árboles, apartamentos millonarios, un puerto deportivo privado y tecnología punta. Un lugar que costó más de 2.000 millones de dólares y que se construyó, literalmente, sobre las olas. Y el resultado es una obra de ingeniería y lujo que te dejará boquiabierto. Y es allí donde vamos. Hoy, Bellomundo te lleva a conocer Mareterra, el barrio multimillonario que Mónaco construyó de la nada sobre el mar. Número 1. Un país más pequeño que un parque. Si sigues el canal, tal vez ya hayas visto el vídeo en el que mostramos las curiosidades de Mónaco. Una de ellas es que prácticamente no existe la pobreza allí. Pero si aún no lo has visto, no te preocupes. Cuando termines échale un vistazo. El enlace está en la descripción. El hecho es que Mónaco es tan pequeño que cabría entero dentro de un parque. Para que te hagas una idea, tiene poco más de 2 kilómetros cuadrados de superficie. Es más pequeño que Central Park, en Nueva York. Aún así, el país alberga a unos 38.000 habitantes, todos apiñados en una estrecha franja entre las montañas y el mar. Y no son habitantes cualquiera. Gracias a su estatus de paraíso fiscal, ya que allí no se cobra impuesto sobre la renta desde 1969, Mónaco atrae desde hace décadas a una constelación de millonarios y celebridades. Personas del calibre de pilotos de Fórmula 1, como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, y estrellas internacionales, han fijado su residencia en el Principado. ¿El problema? El terreno disponible se ha convertido en un artículo de lujo. Con montañas a un lado y mar al otro, simplemente no había más espacio para crecer. No es de extrañar que el propio territorio se haya convertido en el bien más preciado de Mónaco. Cada metro cuadrado vale su peso en oro y la tierra se ha convertido en sinónimo de riqueza por allí. Históricamente, la única solución ha sido robarle un pedazo al mar. Desde el siglo XIX, Mónaco ha conquistado terrenos marítimos, incluyendo un gran relleno en los años 60, que es el barrio de Fontvieille. Pero ninguna de estas expansiones preparó al país para el desafío del siglo XXI, que traería al Principado una nueva generación de multimillonarios sedientos de espacio y un mercado inmobiliario ya saturado. Número 2. Cuando el mar se convirtió en una opción. Con el territorio totalmente aprovechado y la demanda de viviendas de lujo en aumento, Mónaco tuvo que pensar en grande, o mejor dicho, pensar en profundidad. Allá por 2015, el gobierno del Principado, junto con el propio príncipe Alberto II, decidió llevar adelante la idea. La nueva expansión territorial tendría que realizarse sobre las aguas. El lugar elegido fue una ensenada al este del territorio, llamada Le Portier. Está pegada al jardín japonés y justo al lado de la entrada del túnel de Fórmula 1, uno de los tramos más famosos del circuito de Montecarlo. Era prácticamente el único rincón de la costa donde aún se podía crear un pedazo de tierra. Así nació el proyecto Mareterra, nombre que une mar y tierra, exactamente lo que Mónaco estaba creando. La propuesta era aumentar el territorio en un 3%, el equivalente a aproximadamente 6 hectáreas, construyendo un nuevo barrio de alto nivel con aspecto de distrito ecológico. O, como resumió uno de los urbanistas involucrados, en Mónaco el verdadero lujo es el propio territorio, y Mareterra sería la dirección más nueva y más cara de esta exclusividad. En la práctica, era el país diciendo, ya que no podemos crecer hacia los lados, creceremos dentro del agua. Y el mundo entero quedó esperando a ver si Mónaco realmente lograría esta hazaña. Número 3. Un barrio que nació sobre el agua. En 2018,
Todo lo que había en ese lugar era mar abierto. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los barcos. Se utilizó maquinaria especializada para preparar el fondo del Mediterráneo. En julio de 2019 se celebró incluso una ceremonia simbólica con la colocación del primer ladrillo del nuevo barrio. A partir de ahí, comenzó una verdadera carrera contra el tiempo. Mónaco quería que Mareterra estuviera listo lo antes posible. La ingeniería fue audaz. El primer paso fue levantar una barrera que contuviera el mar. Para ello, se utilizaron 18 megacajones de hormigón armado, cada uno con unas 10.000 toneladas y más de 26 metros de altura. Estas estructuras se fabricaron en Marsella y se remolcaron por mar hasta Montecarlo. Los cajones formaron una especie de marco sumergido. Y, dentro de ese marco, el espacio se rellenó con roca, arena y material de compactación hasta convertirlo en suelo firme. Al final, lo que hicieron allí fue crear una isla artificial. Un nuevo pedazo de mapa surgió donde antes solo había agua. Y lo mejor, todo esto estuvo listo en menos de 5 años. Un tiempo impresionante para una obra de esta envergadura. En diciembre de 2024, Mareterra fue finalmente inaugurado con una fiesta por la familia real monegasca. El proyecto, que costó más de 2.000 millones de euros, añadió más de 6 hectáreas al país y convirtió a Mónaco en el primer microestado de Europa en crecer realmente en el siglo XXI. Número 4. La saga de la construcción. Cualquiera que haya reformado una casa o levantado un muro en el jardín sabe lo mucho que cuesta. Ahora imagina construir un barrio entero sobre el mar. Solo levantar el terreno ya fue un reto enorme, pero mantener esa tierra firme, incluso con el Mediterráneo golpeándola día y noche, era otro problema. Un problema que exigía soluciones ingeniosas. Y ahí es donde entraron en juego los cajones de hormigón, esas estructuras gigantes que sirven de base para el barrio. Además de sujetar el suelo, también funcionan como un enorme rompeolas. Pero no es solo un muro estático. El diseño se pensó hasta el más mínimo detalle para disipar la energía de las olas. Dentro de cada cajón hay unas cámaras llamadas cámaras de Jarland. Son espacios huecos, por encima del nivel del agua, conectados por hendiduras verticales. Cuando las olas golpean, el agua entra por estas hendiduras, choca en el interior y pierde fuerza. Es como si el mar estuviera golpeando almohadas. Según el director del consorcio que coordinó la obra, esta estructura garantiza que, incluso en las tormentas más fuertes, Mareterra permanezca seco. Y hasta ahora ha funcionado bien. En el primer invierno fuerte después de la inauguración, el barrio se mantuvo firme, sin inundaciones, sin sustos. Pero los ingenieros fueron más allá. Las paredes de los cajones no son lisas, sino que se dejaron deliberadamente con texturas, recortes y nichos para atraer la vida marina. Con el tiempo, las algas, los peces y otros organismos comenzaron a fijarse allí. En la práctica, lo que era un bloque de hormigón se convirtió también en un arrecife artificial. Es decir, Mareterra no solo se protege del mar, sino que acoge parte de él de vuelta. Número 5. Arquitectura de lujo. Si hay algo que no podía faltar en un nuevo barrio de Mónaco, es el lujo. Y Mareterra no defrauda. Para diseñar la nueva parte de la ciudad, el gobierno convocó a un auténtico equipo de ensueño de la arquitectura. El proyecto principal quedó en manos del italiano Renzo Piano, el mismo que diseñó el Centro Pompidou en París y el Shard en Londres. Él firma el edificio más emblemático del barrio, llamado Le Renzo, un edificio moderno, con formas suaves y fachada azulada, que se ha convertido en la nueva postal de la costa. Pero no se detuvo ahí.
El barrio también contó con las contribuciones de otros grandes nombres, y el resultado es un conjunto armonioso, inspirado en las curvas de la costa mediterránea, sin líneas duras ni exageraciones. Los edificios tienen fachadas claras, curvas suaves, mucho vidrio, piedra natural y madera de reforestación. Mareterra incluye 110 apartamentos, distribuidos en 2 bloques residenciales, además de 10 villas de alto nivel frente al mar y 4 casas adosadas cerca del centro urbano. Hay áticos que superan fácilmente los 1000 metros cuadrados. Son verdaderas mansiones suspendidas sobre el mar. Además de las viviendas, el barrio cuenta con un puerto deportivo privado, con espacio para yates de lujo, 14 locales comerciales, entre restaurantes, cafeterías y boutiques, y cerca de 3 hectáreas de zonas públicas de ocio. En el corazón del barrio hay un parque arbolado de 1 hectárea, con fuentes, senderos y jardines. Y bordeando todo el barrio se creó el Paseo del Príncipe Jacques, un paseo marítimo de aproximadamente 800 metros que rodea el perímetro de Mareterra y que ya se ha convertido en parte de la rutina de quienes viven allí. Es habitual ver a gente corriendo, empujando carritos de bebé o simplemente admirando el mar. Para completar, el barrio ganó una obra de arte monumental, la escultura Quatre Lances, del estadounidense Alexander Calder, que fue restaurada e instalada en una de las plazas centrales de Mareterra. ¿El resultado? Donde antes solo había agua, hoy existe un barrio completo, con calles, plazas, esculturas, arquitectura de vanguardia y una de las direcciones más deseadas de Europa. Y lo más increíble es que, para quienes pasean por allí, parece que el barrio siempre ha estado ahí. La integración con la costa está tan bien pensada que incluso quienes viven allí olvidan que están pisando tierra creada desde cero. Número 6. Un distrito verde e inteligente. Desde el principio, Mónaco presentó Mareterra como un barrio sostenible. Y, al menos sobre el papel, esto se refleja en varios detalles del proyecto. Alrededor del 60% de la superficie total se ha destinado a espacios verdes. No es poca cosa. Se han plantado más de 1000 árboles de diversas especies. Al principio se hablaba de 800, pero informes más recientes indican que el número ha superado los 1100 plantones. Además, hay más de 35.000 plantas repartidas por jardines, tejados verdes e incluso paredes vegetales. Toda esta vegetación ayuda a reducir la temperatura entre los edificios y también funciona como barrera contra el ruido, un alivio muy bienvenido en medio de los rascacielos y las concurridas avenidas de Montecarlo. La parte energética también es impresionante. Hay unos 9.000 metros cuadrados de paneles solares instalados en los tejados y estructuras del barrio. Esta minicentral es capaz de suministrar aproximadamente el 80% de la energía utilizada para la calefacción y la refrigeración de los edificios, lo que ya reduce considerablemente la dependencia de fuentes externas. Para completar, Mareterra utiliza bombas de calor geotérmicas y sistemas que aprovechan la temperatura del agua del mar para climatizar los ambientes. Los residentes también cuentan con unas 200 estaciones de recarga para vehículos eléctricos, un incentivo directo para reducir el número de coches de combustión que circulan por allí. Incluso los materiales utilizados en la obra siguieron esta línea: hormigón con bajo contenido de carbono, madera certificada y sistemas de reutilización del agua de lluvia para el riego de los jardines. Todo esto forma parte de un plan más amplio. El Principado quiere alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050, y Mareterra sería la tarjeta de presentación de esta ambición. En teoría, funciona muy bien, pero en la práctica, la historia es un poco más complicada. Número 7. Impacto medioambiental. Construir sobre el mar siempre plantea una pregunta difícil. ¿Qué pasa con toda la vida submarina que había allí?
Mónaco sabía que ese sería el punto más delicado del proyecto. Por eso, antes de iniciar las obras, decidió invertir en medidas inéditas para intentar reducir el daño medioambiental. La principal de ellas tenía que ver con la Posidonia oceanica, una planta marina fundamental para el Mediterráneo. Forma grandes praderas sumergidas que sirven de refugio y vivero para los peces, además de estabilizar el fondo marino. Es tan importante que está protegida por leyes europeas. Destruir estos praderos no era una opción aceptable. Por ello, los ingenieros crearon una técnica específica para retirar y replantar la Posidonia, algo muy poco habitual en proyectos de esta envergadura. Se utilizó una máquina adaptada, similar a las que retiran árboles con raíces y todo, para cortar bloques enteros de vegetación, junto con las raíces y una capa de sedimento. Estos bloques se colocaron en cestas y se transportaron a otra zona, a unos 200 metros de distancia, dentro de la zona marina protegida. El total trasplantado alcanzó aproximadamente 500 metros cuadrados de praderas submarinas. La operación fue supervisada por biólogos marinos y se consideró técnicamente un éxito. Hasta ahora, las plantas parecen haberse adaptado al nuevo lugar. Pero ese fue solo uno de los retos. Para recrear parte del entorno que existía antes de las obras, se instalaron arrecifes artificiales en los alrededores del barrio, atrayendo peces, algas y crustáceos. Durante toda la construcción, unos sensores controlaron la calidad del agua para evitar fugas y contaminaciones. Aún así, los críticos afirman que el impacto fue grande y que no existe ninguna solución capaz de compensar completamente la pérdida de un ecosistema marino que tardó siglos en formarse. La verdad, solo el tiempo dirá cuánto ha alterado Mare Terra el Mediterráneo que lo rodea. Por un lado, es innegable que Mónaco ha tomado medidas poco comunes y costosas para intentar reducir el daño medioambiental. Por otro lado, también es cierto que construir sobre el mar siempre deja huellas profundas. Número 8. La tierra más cara del mundo. Si la ingeniería de Mare Terra ya impresiona, el mercado inmobiliario del barrio es aún más increíble. Nada allí fue pensado para el residente común. Es un territorio creado para los ultra ricos, gente que compra inmuebles como quien compra obras de arte. Aún durante la construcción, los apartamentos y las villas comenzaron a venderse sobre plano. Y no hizo falta mucho tiempo para que se agotaran. Los precios oscilaban entre $40,000 y $100,000 por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Solo eso ya sitúa a Mare Terra en lo más alto de los lugares más caros del planeta. Y hay más. El periódico Financial Times registró unidades que alcanzaban unos 120,000 euros por metro cuadrado, superando mercados famosos como Hong Kong. No es exagerado decir que este barrio se ha convertido en un club privado para multimillonarios. Algunas de las áticos y villas superaron los 100 millones de euros cada uno. Es el tipo de valor que rivaliza con los castillos europeos o los palacios históricos. Por eso, la prensa comenzó a llamar a Mare Terra el barrio más caro del mundo. Y, sinceramente, tiene sentido. E incluso con precios tan absurdos, prácticamente todas las propiedades se vendieron antes de la inauguración oficial. La cola de interesados era tan grande que comprar una propiedad allí se convirtió en un símbolo de estatus global. Para Mónaco, el retorno es casi inmediato. Cada venta millonaria mueve el mercado, atrae a nuevos residentes adinerados, muchos de los cuales nunca habían vivido en el Principado, y genera impuestos indirectos que alimentan las arcas del Estado. Además, Mare Terra ha aportado algo poco común: apartamentos realmente grandes, capaces de alojar a familias enteras, algo que faltaba en el país desde hacía décadas. Pero hay otra cara de la moneda. Ni un solo centímetro de Mare Terra se ha pensado para viviendas asequibles. No hay viviendas populares, no hay viviendas de renta media. Mónaco sigue siendo uno de los clubes más exclusivos del mundo.
y Mareterra solo ha aumentado la barrera de entrada. Para que te hagas una idea, 100.000 euros por metro cuadrado es suficiente para comprar un apartamento completo en muchas ciudades de Europa. En Mareterra, ese precio solo alcanza para comprar una parte del suelo. Es lujo al máximo nivel, el tipo de lugar al que solo los multimillonarios pueden poner los pies, o mejor dicho, las maletas. Número 9. Presente y futuro. Después de todo esto, queda claro que Mareterra es más que un barrio. Se ha convertido en un símbolo de lo que Mónaco quiere ser en el siglo XXI. Un país minúsculo que se niega a aceptar ningún tipo de límite. El Principado ha rediseñado literalmente su mapa. Ha aumentado su territorio, ampliado su frontera marítima y mostrado al mundo que, si falta espacio, construyen uno nuevo. Urbanistas y expertos de todo el mundo comenzaron a citar Mareterra como un experimento poco común, un ejemplo de expansión territorial controlada, con ingeniería marítima avanzada, urbanismo sofisticado y un enfoque absoluto en el mercado del ultralujo. Esto refuerza aún más el poder de la imagen de Mónaco, esa idea de que el país es capaz de innovar manteniendo siempre un aire de exclusividad. Pero Mareterra también pone de manifiesto un dilema que Mónaco lleva años intentando ocultar: la brecha social. Mientras el país se vende como un laboratorio de urbanismo sostenible, invirtiendo en energía limpia, zonas verdes e ideas modernas, sigue siendo un espacio reservado para unos pocos privilegiados. El nuevo barrio refuerza esto. Es bonito, tecnológico, eficiente, pero inaccesible para la mayor parte del planeta. Al final, el lugar cumplió lo que prometió. Entregó una nueva parte de la ciudad, con lujo extremo, arquitectura de vanguardia y varias soluciones medioambientales que merecen reconocimiento. Si esto representa un triunfo o solo una extravagancia multimillonaria, eso depende de quién cuente la historia. Por un lado, Mónaco ganó territorio, ganó prestigio y atrajo a más millonarios. Por otro lado, el Mediterráneo perdió parte de un ecosistema que tardó siglos en formarse. El futuro dirá cuál fue realmente el legado. Pero hay algo que nadie puede negar. Mareterra es la prueba de que, cuando falta terreno, Mónaco construye el suyo propio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia? ¿Descubrir que Mónaco ha creado tierra de la nada? ¿Que allí cada metro cuadrado vale más que un apartamento entero en varias capitales del mundo? Cuéntanoslo en los comentarios, siempre los leemos. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete al canal y activa el botón Hype. Esto ayuda a que este contenido llegue a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo.